Mi nombre es Jesús Angulo, periodista y presentador del programa de Interés en WLRN, Canal 17 en Miami, los domingos a las 6 de la tarde. En esta oportunidad tenemos el honor de entrevistar en TV para Cuba al profesor Orlando Trujillo, autor de una serie de libros sumamente importantes para todos aquellos que nos encontramos preocupados por el camino que el mundo está siendo llevado por algunos gobernantes, por supercapitalistas, ciertos medios de opinión pública, una gran cantidad de profesores universitarios, líderes sindicales, cineastas, conocidos artistas e intelectuales y una buena cantidad de estudiantes. Hoy queremos, en el espacio que nos permite YouTube, que el profesor nos hable sobre su libro De los Illuminates a los progresistas. ¿Quiénes son? Su origen y por qué debemos preocuparnos por ellos actualmente. Bienvenido a TV para Cuba, profesor Trujillo. Muchas gracias por haberme invitado y nada, estoy abierto a las preguntas que ustedes deseen hacer. Bueno, yo creo que la primera pregunta que ese televidente o que nos está viendo en este momento a través de la computadora es de ¿quiénes son estos Illuminati? Se habla tanto de los Illuminati, el peligro de los Illuminati. ¿Quiénes son estos Illuminati? Bueno, realmente los Illuminati es una sociedad secreta que se remonta a milenios, no siglos, pero surgen a la luz pública precisamente el mismo año de la independencia, o que se declara la independencia en Estados Unidos, 1776, y surge en la ciudad de Múnich o München, como se dice en alemán. Esta organización surge a la luz pública, repito, por medio de un sacerdote jesuita, Adam Weishaupt. Este señor había incursionado en el misticismo, había estudiado una serie de diferentes teorías y teologías y había creado un cierto malestar entre la sociedad jesuita donde él estaba, al extremo que lo querían mandar de misionero, al Asia. Él no estaba muy de acuerdo con ir de misionero al Asia y decidió separarse de la compañía de Jesús. Decidió separarse, no separarse como jesuita, sino separarse de la orden. Y estando en esta situación, él hace contacto con Mayer Rothschild, que era el hijo del original fundador de la casa Rothschild en Frankfurt, Alemania. Y Mayer Rothschild lo convence para sacar a la luz pública, repito una vez más, a la sociedad de los Illuminati. ¿Y por qué digo la luz pública? Porque anteriormente los Illuminati habían estado miles de años trabajando en la sombra. Miles de años. Miles de años. Han sido una sociedad secreta que trabajó en la sombra. Y le digo, mire, miles de años porque los Illuminati tienen esta base. Los Illuminati consideran que ellos son un grupo de personas conocedores de los secretos arcaicos, conocedores de los grandes secretos del universo, y que por lo tanto ellos son iluminados. De ahí viene la palabra latín Illuminati. Son iluminados, pero muchas personas interpretan que son iluminados por la luz de Cristo, por la luz de Dios. No hay tal. Ellos son iluminados por la luz la luz más brillante en el universo de la creación. ¿Quién fue la luz más brillante en el universo de la creación? Luzbel. Luzbel era el ángel más hermoso, el que tenía más luz, el que más brillaba. Y tenía tanta luz y brillaba tanto, y se consideró tan hermoso, lo admiraban tanto, que él creyó que él estaba a la par de Dios, según los libros sagrados. Y entonces Luzbel se subleva, porque él quiere ser como Dios, quiere estar al lado de Dios y no estar sometido a la voluntad de Dios. Él arrastra en esa sublevación, según cuentan los libros, arrastra 1/3 de los ángeles arcángeles del cielo. En esa guerra que se enfrentan unos ángeles contra otros, las huestes de Dios están defendidas por Miguel, y Luzbel comanda las huestes de la sombra, que serán más adelante. En esa guerra pierde, como es lógico, Luzbel, y entonces es arrojado al infierno, como se dice en algunos libros. Realmente es arrojado a la tierra que en ese momento supuestamente se llamaba Satania.
y es arrojada a la tierra, y se dice que se arroja al infierno porque caen en un lugar de fuego. ¿Y qué cosa era el planeta cuando se estaba formando? Era un lugar de fuego, un lugar de volcanes, un lugar de lava corriendo por la superficie del planeta. Era un lugar de fuego. Supuestamente aquí caen Luzbel y todos sus ángeles caídos, valga la redundancia, en este planeta. Dentro de un mundo espiritual totalmente. Al caer en la tierra, ellos se van coagulando. Es decir, el espíritu, la parte esa que es etérea, se va coagulando, va adquiriendo materia. Porque cuando cae a la tierra empieza a adquirir materia. Y están en la tierra. En la tierra empieza a surgir una raza. Una raza que tiene que pasar por todo un proceso de evolución para llegar a consumarse como hombre. Pero estos demonios, ya llamémoslo de la forma que lo llamaban los griegos, estos demonios encuentran, según cuentan los libros sagrados, cuenta que hallan a las hembras de estos seres que están poblando la tierra, las encuentran atractivas y cohabitan con ellas y crean una generación de híbridos entre estos seres que están colocados en la tierra para que evolucionen y ellos. Y entonces lo hacen avanzar desde el punto de vista que le dan más conocimiento. Es el pecado original. Por eso se habla de que comer del árbol de la sabiduría, si comes de él, serás como Dios, porque conocerás el bien y el mal. Aquellos hombres aquellos seres que habitaban este planeta originalmente eran como niños, estaban empezando un proceso y eran totalmente ingenuos. Pero al cruzarse con estos ángeles caídos, adquieren sus descendientes, ya vienen ya con un nivel de inteligencia superior. Y ahí es donde vemos el problema de que el pecado ese es el pecado original, que lo hemos llevado por vida. Exactamente. Que vuelve ese pecado original es la semilla maligna del hombre. ¿Por qué la semilla maligna del hombre? Porque hay un cruce de esta raza que está habitando la tierra con estos ángeles caídos. Y saltando en el tiempo, porque estamos hablando de miles de años para atrás, esta gente van, o sea, procreándose, van evolucionando hasta llegar al momento en que Dios interpreta que hay que darle una oportunidad. Y para él darle esa oportunidad se mandan a la tierra a una pareja para ayudarlos. Y esa pareja es Adán y Lili. ¿No es Eva? No, la primera mujer de Adán era Lili. Ajá. Pero Lili, cuando llega a la tierra, supuestamente todo esto, como es lógico, entiendan que estamos hablando... Mitología. Es, bueno, para algunos mitología, para otros religión. Son libros sagrados de la antigüedad que narran este origen. Entonces, cuando llega a la tierra, Lili se enamora de uno de esos habitantes de la tierra y abandona el plan para que se le había asignado con Adán. Y entonces se va con este señor, y Lili a su vez se convierte en otro demonio que en todo el cercano y Medio Oriente es muy... las madres tienen terror a Lili y le ponen en las camas a los niños, en las cunas, le ponen unos talismanes para que Lili no los arrebate, no los mate. Y Lili se convierte de aquella mujer enviada a la tierra, se convierte en un demonio. Después viene para ayudar a Adán en la obra, que ya Lili se apartó. Entonces Dios crea a Eva. Y Adán y Eva son los que van ellos a su vez, y su descendencia se van a cruzar con aquellos originales, y de ahí nace la raza adámica, cuya raza adámica va a seguir arrastrando el pecado original, porque están cruzados con seres que tienen la semilla del mal dentro de ellos. Dicen que cuando vino el diluvio universal, que por cierto está en todos los libros sagrados de todas partes del mundo, en China, en todos. Cuando viene el diluvio universal, el propósito de Dios es eliminar a esa raza que los griegos le llamaron titanes, los hebreos le llamaban los Nephilim. En fin, se le dieron 1000 nombres para eliminarlos, pero no se eliminaron todos, no fueron eliminados todos. Para que entonces la descendencia de Adán y Eva pudiera poblar la tierra, eliminado de esta gente. Pero la cosa no fue así. Estos señores, y viniendo ya al origen de los Illuminati, estos señores, ellos consideran
que ellos no tienen, no desean ser redimidos del pecado original. Ellos consideran todo lo contrario. Ellos consideran que Luzbel le trajo al hombre, le dio la libertad, que los griegos lo ponían en Prometeo, que había robado el fuego sagrado de los dioses, se lo había dado a los hombres y los dioses en castigo lo habían atado a la piedra tártara. Bueno, ellos consideraban que no, ellos creen que Luzbel lo liberó. ¿Lo liberó de qué? Lo liberó de la esclavitud de Dios. Lo dejó que ellos fueran hombres, que crearan, que fueran ellos por sí mismos, independientemente de Dios, no tenían que estar sometidos a Dios. Entonces ellos consideran que están iluminados por la luz de Luzbel y tienen como eslogan, llamémosle, las palabras de Lucifer, que según dijo, es preferible reinar en el infierno que servir en el cielo. Mucha gente dirá, en épocas modernas, es mejor ser cabeza de ratón que cola de elefante. Y entonces estos señores se consideran descendientes de esa... Cuando usted dice estos señores, pues es interesante y queremos aprovechar este tiempo de esta entrevista que estamos teniendo con usted. Cuando usted dice estos señores, o en la actualidad, ¿quiénes son esos señores? Bueno, es que los Illuminati como sociedad secreta está formada por individuos que se integran a ella. Unos se integran por linaje, es decir, porque vienen ya de generación en generación, y otros son de nueva integración, porque es una sociedad y por lo tanto acepta adictos y acepta gente que los sirve sin saber que trabajan para los Illuminati. Los Illuminati, repito, trabajaron durante mucho tiempo en la sombra. ¿Para qué? Para apoderarse de nuevo de la tierra, porque supuestamente... Hasta que llegó el jesuita. Entonces Jesuita los da a la luz pública, lo convierte en una sociedad, pero rápidamente, después que lo convierte en una sociedad, por el decálogo de ellos, que tiene en ese decálogo destruir todos los gobiernos, crear una sola religión para todo el universo, crear un gobierno mundial, etcétera. Los gobiernos empiezan a eliminarlo. El primero es el mismo gobierno de Múnich, de Baviera. El mismo gobierno de Baviera es el primero que lo empieza a perseguir, y entonces ellos pasan al clandestinaje. Pero no, pasan al clandestinaje y empiezan a su vez a regarse por todo el universo europeo y después por el mundo entero. Primero que todo Estados Unidos, y después se riegan por el mundo entero. En el universo europeo crean muchas sociedades y se integran incluso a la masonería, en una forma que nace una sociedad que se llamó la Sociedad de los Masones Iluminados. Entre los Illuminati y la masonería hay muchas cosas en común y hay otras que los separan. Por eso les fue fácil integrarse a la masonería en ciertos aspectos, no a toda la masonería, pero infiltraron todas las religiones, el catolicismo, infiltraron las sinagogas. Por ejemplo, en el caso de los judíos, ellos a través de Mendelssohn, Moshe Mendelssohn era un rabino de gran conocimiento que escribió mucho de aportación a la religión judía, pero este señor tuvo contacto con la sociedad Illuminati y se transforma en un Illuminati, y entonces empieza a escribir todo lo contrario. Es más, los judíos en aquel entonces se decía que habían habido en la historia tres grandes Moisés: Moisés el bíblico, Moisés Maimónides y Moisés Mendelssohn. Pero después este Mendelssohn crea una sociedad. Primero se llamó la Sociedad de los Amigos de Berlín, y después entonces se llamó los Mendelssohnianos. Y esta sociedad es una sociedad que prácticamente convierte al judaísmo en una sociedad atea. Y tal es el extremo que de las sinagogas se le expulsa y se le declara a él como enemigo de la religión, y Mendelssohn muere apartado totalmente del judaísmo y condenado por el judaísmo. Dentro de la Iglesia Católica sucede igual, montones de infiltrados dentro de ella, que incluso en el Vaticano se ven símbolos Illuminati, porque fueron colocados de maneras estratégicas en ese lugar. Lo infiltraron la Iglesia protestante, lo infiltraron todo y crearon infinidad de sociedades secretas. En el libro mío de los Illuminati de los progresistas están enumeradas casi todas. ¿Cómo ellos llegan a adquirir? Porque hasta ahora estamos hablando primero un punto de vista místico, después un punto de vista religioso.
la participación de ellos en el judaísmo, como infiltración en la Iglesia Católica, pero a este mundo político que es el que estamos, que tememos, y en su libro más o menos usted lo va a entender. El propósito de ellos es crear un orden mundial nuevo, un gobierno mundial con una sola religión, que lo puede comparar, si así lo desea, con el anticristo. La realidad es la siguiente: ellos están conscientes y saben que para poder crear ese nuevo orden mundial necesitan primero un gran capital económico y después un gran capital político. Ya ellos infiltraron las iglesias, infiltraron la psiquis del hombre, porque a través de las iglesias se controla la psiquis del hombre, a través de las religiones, de las creencias, se controla la psiquis del hombre. Ahora tiene que controlar la parte material, la parte económica y la parte política. Para la parte económica precisamente están los grandes banqueros y los supracapitalistas. En ese momento eran los que surgía el capitalismo, estaba incipiente el capitalismo y había grandes banqueros en Europa, a la cabeza de todos ellos los Rothschild, y esta gente se confabula para empezar a manejar los hilos del dinero en toda Europa. Para poder controlar el dinero, el propio Meyer había dicho en una ocasión: a mí no me interesa quien haga las leyes, yo lo que quiero es fabricar el dinero, manejar el dinero. Entonces inventan los bancos centrales. Y los bancos centrales son los medios en que ellos van a manejar toda la plata de cada país. Y en este país crean la Reserva Federal, que como todos saben ni es reserva ni es federal. Que es un banco privado creado. Es un banco, son 11 bancos privados con un centro. ¿Quiénes son esos 11 bancos? Esos bancos están por regiones. Están por regiones. Por ejemplo, aquí hay una región que cubre todo el este, Georgia, la Florida, varios estados, y el país está dividido en 11 partes. Esta Reserva Federal se creó en una reunión de grandes banqueros que se produjo en 1910 en la isla Jekyll, que está frente a Georgia. Allí llegaron Rothschild, Rockefeller, Morgan, etc. Todos llegaron aparentemente sin conocerse unos a otros. En la estación de ferrocarril ni se miraban, ni se veían. No sabía quién era uno ni quién era el otro. Venían con nombres supuestos. Se reunieron todos y pasaron a la isla. Una isla, la isla Jekyll, era la propiedad de JP Morgan. Se reunieron allí y allí estructuraron el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal. Eso en el año 1913, ellos se lo llevaron a un senador que estaba casado con una de la familia de los Morgan, y se lo presentaron para que este senador lo presentara en el Congreso. Este senador lo presentó en el Congreso el día antes de Navidad, cuando todos los congresistas no estaban interesados en nada, lo único que querían era irse a pasar la Navidad con su familia. Y entonces se pasó de forma precipitada, algo más o menos como el Obamacare, se pasó de forma precipitada, y entonces se lo entregaron a Woodrow Wilson, que era un fabiano, y Woodrow Wilson firmó inmediatamente en la institución de la Reserva Federal. Así es como surge el Banco de la Reserva Federal, y así es como ellos controlan el dinero. ¿Por qué? Porque el Banco de la Reserva Federal le vende al gobierno federal el dinero que ellos fabrican, se lo venden. Pero esa venta, como es lógico, lleva una comisión. O sea, que cada vez que el gobierno recibe dinero del Banco Federal, el gobierno tiene que pagar una comisión por ese dinero. Es decir, si recibe $1, pongamos un ejemplo cualquiera, recibe $1, paga 1 o 2 por ese dólar. Y lo reciben y se lo venden entre ellos. Ese es cuando dicen la Reserva Federal puso el interés a tanto. Ese es el interés que cobra la Reserva Federal cuando vende ese dinero. Para pagar ese dinero, de inicio, se inventó el Internal Revenue. Los impuestos del Internal Revenue, que no existían, jamás se pagó en este país. Woodrow Wilson dijo que era nada más que por la Primera Guerra Mundial, para costear el costo de la Primera Guerra Mundial, pero como ustedes saben, estamos en el siglo XXI y seguimos pagando Internal Revenue. Porque realmente el Internal Revenue es una forma de pagar por el dinero de la Reserva Federal. Entonces vemos que nosotros que el dólar cada día vale menos. ¿Por qué? Porque al cobrar una comisión por ese dólar, pues el dólar viene ya
devaluado en cierto aspecto, porque hay que comprar más dinero y hay que pagar más. Entonces lo que usted compraba en el año 50 por $2, hoy le cuesta 20. Y el motivo es esa inflación continua de estar recibiendo un dinero, de estar recibiendo un papel impreso, cuyo papel impreso está respaldado por el gobierno federal, y entonces cuyo papel impreso sencillamente cada vez que se pone en el mercado trae una gabela con él que aumenta su costo, y eso hace que el dólar de por sí vaya cada vez valiendo menos. Hasta la década del 30 el dólar estaba respaldado en oro, y entonces se decía que si usted llevaba esos papelitos impresos a un banco de la Reserva Federal, ellos le tenían que entregar la cantidad equivalente en oro. Pero en los años 30 eso se eliminó, se borró la paridad con el oro en cuanto a cambio, y entonces se pasó a la plata. Pero en la década del 40 la plata se eliminó, y entonces se quedó el valor del dólar nada más que en el billete. ¿Y qué quiere decir en el billete? Antiguamente decía, esta moneda está respaldada en oro y podrá ser cambiada por oro. Ahora dice que esta moneda está respaldada por la Reserva Federal. Es decir, ¿quién respalda a la moneda? La promesa de la Reserva Federal que eso vale $1. Porque es un papel impreso igual que otro cualquiera. No tiene, ese es un papel que no tiene nada detrás que lo respalde. Una promesa solamente. Una promesa. Vivimos en el aire. Vivimos como en el monopolio, con papelitos que vendíamos y comprábamos y todo eran papelitos. Esa es una realidad. Ahora, creo que nos hemos saltado la etapa del marxismo y de los fabianos. Exacto, yo veo que ahí en un momento que me tocó los fabianos, iba a pararlo, pero es que es tan interesante todo lo que vamos a ver, porque aquí lo que nos da YouTube es media hora. Vamos a tener que hacer muchísimos programas para poder hablar de todo esto tan interesante que usted ha dicho. Pero la relación de estos Illuminati con los fabianos y los marxistas. Ellos fueron los creadores. Ellos fueron los creadores de todo esto. Carlos Marx fue contactado por Rothschild y se le encargó desarrollar una teoría en la que se creara lo que Hegel había ya planteado. Hegel había planteado que la historia se mueve en una espiral, que esa espiral es la tesis es lo que está sucediendo en el momento, la antítesis, lo que va a surgir, que se va a oponer a lo que sucede en este momento, un nuevo planteamiento, y de esas dos cosas se unen y surge entonces la síntesis. Eso es el determinismo histórico de ellos, ¿no? Exactamente. Entonces a Marx se le encarga que desarrolle la antítesis de la tesis. La tesis en ese momento era la sociedad capitalista, burguesa, judeocristiana. Y entonces hay que desarrollar una antítesis, algo que se oponga a eso. Y lo que se opone a eso es lo que Marx desarrolla, que es lo que él llama comunismo materialista, comunismo científico, comunismo dialéctico. Y Marx, por ejemplo, dice que lo primero que hace es decir que no existe Dios, que el Dios no crea al hombre, el hombre crea a Dios. ¿Por qué? Porque al no existir Dios, Dios se crea en la mente del hombre, cuando el hombre imagina un ser místico, un ser superior, un ser que lo gobierna, y entonces crea el concepto de Dios. Y al crear el concepto de Dios, no Dios creó la materia, sino la materia crea a Dios. Usted dijo que los Rothschild son los creadores, los impulsadores, los promotores y propulsores de Carlos Marx. Sí, ellos son... ¿Con qué idea? ¿Qué idea tenían ellos con que Carlos Marx desarrollara su capital? Porque la sociedad establecida en ese momento no era propicia para la creación de un gobierno mundial. La sociedad establecida en el siglo XIX no era apropiada para poder crear un gobierno mundial. Los nacionalismos eran muy fuertes, acababan de surgir prácticamente los nacionalismos, porque recuerde que, por ejemplo, países como Italia y Alemania hasta ese momento habían sido ciudades repúblicas, la mayor parte de ellos habían sido condados, principados, etcétera, que se unifica. Italia bajo la Casa de Saboya se une como la República de Italia, y Alemania bajo el Kaiser. Es que se unifica Alemania, y entonces todos aquellos reinados, Prusia, Baviera, Renania, todo, se unen y se convierten en Alemania. O sea, el nacionalismo en ese momento está en pleno crecimiento, y entonces no es posible desarrollar
llevar a cabo los pasos pertinentes para crear un gobierno mundial con un montón de nacionalismo, que todo era nacionalismo alrededor de ellos. Entonces hay que crear algo que destruya esos nacionalismos, y la forma de destruir esos nacionalismos es crear un movimiento comunista internacionalista que va a crear con el concepto de que en el mundo entero todos los proletarios del mundo, es decir, Marx le llama proletario a la gente que no tiene nada, absolutamente nada, nada más que sus hijos, su prole, por eso le llama proletario. A unir a todos los trabajadores del mundo y convertirlo, que no hay frontera, porque quieren eliminar los nacionalismos, que no hay frontera, que las fronteras son artificiales, que las fronteras son para esclavizar a los pueblos, y entonces que se cree un internacionalismo, el internacionalismo comunista, que se desarrolla por primera vez. Se crean las diferentes conferencias, la primera internacional, la segunda internacional, hasta que se llega a la tercera internacional. La tercera internacional es donde Lenin vence en Rusia, que es el país en ese momento, diríamos que el imperio más atrasado y más apropiado para poder hacer un cambio en ese momento de Rusia, la Rusia zarista. Y entonces dentro de Rusia hay dos movimientos revolucionarios grandes, los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques y los bolcheviques es una subdivisión que se hace del marxismo original. Es el concepto, los bolcheviques, de la internacionalización, y los mencheviques de crear el marxismo dentro de Rusia solamente. Lenin vence en la tercera internacional con el planteamiento de que es el bolcheviquismo, que quiere decir mayoritario en ruso, es el de hacer la internacionalismo, y entonces el movimiento poderoso, fuerte dentro de Rusia, a apoderarse del poder en Rusia. Cuando se apoderan de poder en Rusia, establece entonces el comunismo, lo que nosotros conocemos como el comunismo ruso. Y ese comunismo ruso es muy distinto a lo que sucede en Inglaterra. Cuando eso está sucediendo, en Inglaterra hay otro brazo del marxismo que crea lo que se llama el fabianismo, una sociedad que toma su nombre de un general romano que se llamaba Fabio, que cuando Aníbal invadió Italia, las fuerzas de Aníbal derrotaban, destruían a cuanta legión romana se le enfrentaba. Y los romanos estaban aterrorizados porque Aníbal se paseaba por toda Italia y estaba al borde de tomar a Roma. Entonces, en esa circunstancia, Fabio dice, bueno, si nosotros no podemos destruir a Aníbal de frente, pues vamos a hacerle una guerra de guerrilla, vamos a atacar en los puntos débiles que él tenga, vamos a atacar en la retaguardia, vamos a darle golpes rápidos, de golpes, y retirarnos, no enfrentar combate abierto. Entonces estos señores toman la misma filosofía y dicen, nosotros no podemos enfrentar al sistema, en este caso en Inglaterra, no podemos enfrentar al Imperio Británico atacándolo de frente. Vamos a atacarlo por la retaguardia, por los lados, por los lugares débiles, y nos retiramos. Y precisamente por eso adoptan un símbolo, que es el símbolo de los fabianos. ¿Y cuál es el símbolo de los fabianos? Un lobo con piel de oveja. Ellos tienen allí en la Sociedad Fabiana de Londres, tienen un vitral precioso, y en ese vitral está el símbolo de un lobo con una piel de oveja puesta encima. Es decir, van a aparecer como ovejas y son lobos. ¿Existe esa Sociedad Fabiana con esas características en Estados Unidos? Si tiene su base en Londres. No, pero aquí en Estados Unidos. Estados Unidos llega desde fines del siglo XIX y entra en Estados Unidos, empieza a fortalecer a principios del siglo XX, y con Woodrow Wilson llega al poder. ¿Quiénes son los fabianos más importantes que hubieron en el siglo XX y en este momento? Bueno, Woodrow Wilson fue el primero. A principios del siglo XX. Exacto, después. ¿Quiénes lo siguen? Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt con el grupo, por ejemplo, el famoso New Deal que Roosevelt aplica. Ese New Deal está creado por una sociedad que se llamaba los 30 Amigos Socialistas de la Universidad de Harvard, y a su vez por Stuart Chase, que era el presidente de la Sociedad Fabiana en Boston, que es el que estructura todo el plan del New Deal de Roosevelt. Y el gobierno de Roosevelt fue un gobierno totalmente socialista, al extremo que sus leyes, algunas de ellas, el propio Tribunal Supremo tuvo que eliminarla por anticonstitucional.
Después, el Partido Demócrata, pudiéramos decir que fue algo así como el Partido Laborista de Inglaterra. El Partido Laborista de Inglaterra fue el Partido Socialista de Inglaterra, o es el Partido Socialista donde los fabianos han echado sus bases. Y en Estados Unidos, a partir de la década del 30, el Partido Demócrata se convierte en el Partido Socialista de Estados Unidos. Y todas sus leyes van en ese camino. Ahí tenemos a Roosevelt, después tenemos a Truman cuando llega detrás, que más o menos sigue por la misma teoría, con diferente, porque Estados Unidos siempre hace sus cosas un poco distintas. En Inglaterra, cuando se separó de la Iglesia Católica y ellos crearon la Iglesia Anglicana, en este país le llamaron Iglesia Metodista. O sea, se separaron, o Pentecostal, no estoy muy seguro, se separaron entre ellos, porque no iban a llamar aquí Iglesia Anglicana, o sea, Iglesia Inglesa, cuando ellos se habían liberado de Inglaterra. Exacto. Entonces hay sus pequeñas diferencias, pero el fabianismo se regó por el mundo entero, sobre todo en las colonias inglesas. Y hubo fabianos en todos los políticos de las colonias inglesas, en Canadá, en Australia, en África, hubo personalidades fabianas. En este momento en que se está hablando tanto de esa globalización, y por lo que veo mezclada con todo este origen de los iluministas, fabianos, creada por los iluministas, y su continuación en la familia Rothschild, los fabianos, es toda una mezcla demoníaca de toda esta situación, ¿no? Sí, por lo que vemos. Sí, ahora, actualmente, en el día de hoy, en el mes de julio del año 2012, ¿qué peligros que encierren los Estados Unidos? ¿Dónde está el peligro de que ese movimiento, por quién está representado actualmente, y cuál es el peligro de que tomen el poder y que en definitiva se produzca este fenómeno tan... Bueno, ellos siempre han estado en el poder, porque el gobierno de los Estados Unidos hay que entender que es un gobierno gigantesco, y el gobierno de los Estados Unidos, dentro de ese gobierno hay facciones de todo tipo, y hay gente a favor y gente en contra. Aquí hay gente que lucha por engrandecer a los Estados Unidos como la nación que es, y hay gente que quiere destruir a los Estados Unidos como la nación que es. Déjenme explicarme. Los Estados Unidos, tal y como son enemigos del nuevo orden mundial. Que por cierto, la primera persona, el primer funcionario público, el primer gobernante que dijo ante el mundo de que iba a un nuevo mundial fue George Bush padre, en la televisión. El problema es el siguiente: el nuevo orden mundial y la democracia americana son enemigos a muerte. Es imposible desarrollar el nuevo orden mundial con la democracia americana, porque la democracia americana, que surge en 1776, surge cambiando, transformando, invirtiendo los poderes en el mundo. Hasta ese momento la humanidad había estado regida cacique, jefe, reyes, emperadores, caudillos, como le quieran llamar. Y entonces alrededor de ellos una élite, una nobleza, una corte que vivía y gobernaba. Y debajo todo el pueblo, que eran los siervos, que estaban para servir a esa élite, para servirlo. Los siervos estaban para servir a los gobernantes, a la élite, que eran señores de horca y cuchillo. La Revolución Americana transforma eso en algo que jamás había pasado en la historia de la humanidad. Porque se habla de la democracia griega. La democracia de Atenas no tiene nada que ver con la democracia americana. La democracia de Atenas era los ciudadanos de Atenas, que eran un grupito, y el resto eran esclavos y no tenían valor ninguno, ciudadanos sin importancia ni poder. Los que decidían eran esos ciudadanos atenienses, que era una élite también. La sociedad americana invierte todo eso, y la sociedad americana dice que ya de ese momento en adelante el soberano está en el pueblo, y no va a ser un rey, un emperador, un presidente, un gobierno quien va a regir y a gobernar para que el pueblo lo sirva. Todo lo contrario, el pueblo va a elegir a quienes van a gobernar para que lo sirvan a él. Se invierte la pirámide. Eso es algo que para este tipo de gente es un monstruo, es un tumor, es una aberración de la historia. Nunca ha sucedido, y ellos consideran de que eso es antinatural. Totalmente antinatural. ¿Quién es ese grupo de gente? ¿Los fabianos? Bueno, este grupo de gente son los Illuminati, que debajo de ellos tienen todo lo que los sirve. Fabianos, que después se llamaron en este país, se llamaron liberales,
después Progresista, ¿no? ahora se llaman progresistas, se han ido cambiando el nombre cada cierto tiempo porque se va conociendo, lo van conociendo la gente y ellos se cambian de saco, pero es la misma gente. ¿Usted considera que en estos momentos hay un peligro de que esa democracia americana desaparezca? Claro, porque la democracia americana se está minando desde hace mucho tiempo. Hace 30 años este país lo empezaron a desindustrializar. ¿Por qué? Porque el poder de Estados Unidos estaba en su capacidad industrial, en su enorme capacidad industrial. La capacidad industrial que produce su tierra, donde hay infinidades de recursos, y la capacidad de sus habitantes laboriosos. Entonces había que destruir esa capacidad industrial. Y entonces, ¿cómo se destruye? Sacando del país las industrias, llevándose de Estados Unidos al extranjero las industrias. Entonces son los supercapitalistas los que se llevaron, supracapitalistas en combinación con todo esto, que destruyen a los capitalistas genuinos, a los capitalistas normales, a los industriales normales, que producen, que crean una industria, que crean un negocio para que lógicamente recibir un beneficio de ellos, pero a su vez a través de esa industria y ese negocio incrementan la producción, incrementan el empleo y ayudan al progreso de la sociedad en general. Estos supracapitalistas no tienen nacionalidad, no, porque ellos son internacionalistas, no tienen ningún interés en beneficiar ni a la ciudad, ni al Estado, ni al país. El que hoy se esté desapareciendo de esta clase media se debe a ello. Se debe, es un proceso. El problema, después que se llevan a la industria de este país, que la desindustrializan y convierten a Estados Unidos en un país de servicios, y un país de servicio con muy pocos recursos, porque lo que tenemos actualmente es el señoriaje que nos pagan por el uso del dólar, no sé hasta cuándo, o sea, la banca mundial, tenemos la medicina, tenemos el sistema de la internet, que todavía lo manejamos, aunque no sé por cuánto tiempo, y que Estados Unidos sigue siendo el gran productor de alimentos en el mundo. El gran productor de alimentos. Eso es lo que nos salva, por lo demás somos una sociedad de servicios. Por lo demás, aquí ya no construimos absolutamente ni creamos nada. O sea, no fabricamos, vamos a decir mejor, porque aquí se crean los inventos y se van a fabricar a otro lugar. Entonces, el resultado es que todo eso va desbaratando, destruyendo una clase media que se basaba precisamente en la capacidad industrial de los Estados Unidos. Para finalizar esto, ¿cómo podemos nosotros enfrentar esa situación? Bueno, para finalizar le puedo decir que en este momento está en el poder un presidente que es indudablemente la representación más fuerte fabiana que ha habido en los últimos tiempos y que va un poquito más allá del fabianismo, porque habría que analizarlo y entonces veríamos que viene junto a ese fabianismo, él trae una serie de cuestiones atávicas que habría que analizar. Pero la realidad es que de la única forma que nosotros podemos intentar por todos los medios parar este progreso evolutivo que se está llevando en este país es cambiando los gobernantes. Es decir, llevando al Congreso, llevando a la Casa Blanca y llevando incluso a nuestros municipios personas cuyo interés sea el bien de los Estados Unidos, el progreso de esta nación, el bienestar de sus ciudadanos y no la integración de un gobierno mundial. Y de eso como único se logra es con el arma más poderosa que todavía podemos utilizar. Esa arma es muy simple, no hay que ir a la guerra, no hay que matarse, se llama el voto. Yo creo que el profesor Trujillo nos ha dado unas explicaciones tremendas desde el origen de toda esta tragedia hasta la tragedia en sí, hasta cómo combatir esta gran tragedia. Y sin más, le damos las más expresivas gracias y esperamos tenerlo próximamente nuevamente en TV para Cuba, si Dios quiere. Muchísimas gracias, profesor Trujillo. Muchas gracias a usted.